En estos momentos no hay. Sin embargo, en el país hubo y está vigente, pero no está funcionando. Por ejemplo, por allá por el año 1921, España promovió en todos los países latinoamericanos la creación de las academias de la historia, la academia de la lengua. En Panamá funciona la academia de la lengua, pero la academia de la historia feneció, si se puede decir, por agotamiento, en el sentido de que sus estatutos señalaban que las personas entraban a la academia, y a mí me parece que eso estaba bien, pues por mérito, pero los cargos eran vitalicios. Entonces, wow, inclusive las sillas tenían el nombre de la persona. Así que tú entrabas ahí y era hasta que la persona muera. ¿Qué pasa? Que eso inició en el año 21 y la mayoría de los miembros de esa Academia de la Historia eran abogados, porque en aquella época, en 1920, no habían historiadores en el país, ¿no? Los primeros historiadores vinieron a formarse en los años 40, el doctor Castiazoro, el doctor César de León, y después fueron llegando otros en los años 50. Entonces empieza la profesionalización de la historia. Y ellos jugaron un papel importante, sobre todo en la década del 50, 60, 70. Pero ellos fueron muriendo poco a poco y entonces esas sillas no las fueron llenando. Ahora mismo eso existe, inclusive ellos tienen una sede que queda en el Palacio Municipal, pero ya ellos tienen años que no se reúnen porque o han fallecido la mayoría de ellos, o los pocos que quedan ya son personas mayores. ¿Y la nueva camada, los nuevos historiadores? Después, en el 90, a raíz de una maestría que se dio en el Departamento de Historia, se formó lo que se llamó, o lo que se llama, el Colegio Panameño de Historiadores, que eran formados por los estudiantes que eran de esa maestría, con algunos profesores. El primer presidente de eso emérito fue el doctor Alfredo Castillero, que fue profesor de los estudiantes. Y ellos se publicaron algunos libros, pero ya en la medida que las personas fueron egresando, se dedicaron a otras funciones, algunos eran de los centros regionales. Entonces el Colegio de Historiadores prácticamente está inactivo. ¿Pero es necesario, profesor? Es necesario, yo sí considero que es necesario. E inclusive en los últimos, harán como 3, 4 años, se intentó crear un colegio de historiadores por medio de una ley, porque en Panamá sabemos que casi todas las profesiones están regidas por una ley. Hay la ley del periodista, la ley de esto, la ley del otro, la ley del bibliotecario, la ley del tecnólogo médico. Pero eso no prosperó en la Asamblea, ¿no? No hay una ley para los historiadores. Para los historiadores no hay una ley, porque el anteproyecto que se hizo, el problema era que señalaba pues que para ingresar a ese gremio de historiadores tenía que ser historiador profesional. Entonces, que resulta que en la historia también pasa que hay personas que no son historiadores, pueden ser periodistas, pueden ser abogados, escriben. Entonces, la norma era taxativa, que tenía que ser graduado de historiador. Entonces, eso generó muchos problemas y controversia, y al final no quedó en nada. Pero yo sí creo que es necesario formar agrupaciones, ya sean sociedades, asociaciones de historiadores, para que defiendan pues y se vuelvan gremios académicos en el sentido de producir. Bueno, pero es que si alguien quiere saber de historia, pues si no tuviésemos el Google, uno se remite a los periódicos, ¿no? De la biblioteca. Sí, en las universidades, por lo menos las universidades, sobre todo las públicas, en las universidades públicas hay la de Chiriquí, hay carrera de geografía e historia, hay carrera de filosofía e historia. En la Universidad de Panamá desde los años 90 está también la carrera de licenciado en historia. Y hay profesores, y los profesores aquí tienen libertad para escribir. Creo que fue lo que hablamos hace un rato, que en la universidad es muy difícil que un decano, un director de centro o una persona venga a decirle: hey, tú tienes que escribir esta historia de esta manera. No, ni siquiera el rector se mete en eso. Más, el rector es una persona que, si bien él es físico,
el rector ha escrito varios artículos históricos, ¿no? Porque hay gente que le gusta eso y tiene dominio de eso y tiene facilidad de las humanidades. Pero es muy raro que en las universidades, inclusive en el instituto, es muy raro que el rector llame a alguien para decirle, ve acá, no me gustó este planteamiento, o tienes que hacer esto. O sea, eso sería, yo lo veo como imposible, ¿no? Y creo que ningún rector se atrevería a hacer eso porque la gente lo va a denunciar, ¿no? Porque aquí hay pues la libertad de cátedra, que es un derecho sagrado que ha conquistado las universidades. Entonces ellos pueden plantear, hay historiadores que son del ala marxista, hay profesores que son liberales, ¿no? Hay otros que son combinaciones, o hay algunos pues que también utilizan a veces algunos elementos, porque a veces el marxismo, como uno que ha estudiado algo del marxismo, uno se da cuenta que el método dialéctico, por ejemplo, en la historia tiene muchas cosas que se adaptan a las situaciones en que para entender, por ejemplo, las sociedades, ¿no? Por ejemplo, el concepto de clases sociales. El concepto de clases sociales es un concepto muy bien definido en el marxismo y es muy útil para la historia. Sin caer en comunismo. Sin caer en comunismo, exacto, porque es la parte ideológica, pero eso es una realidad porque la sociedad está dividida en clases sociales. Entonces tú lo ves desde el punto de vista de los ingresos económicos, ¿no? Profesor, pero ciertamente siempre, y esto lo vemos más, y bueno, y perdone que tenga que decir esto en primera persona, yo recientemente estuve en Francia, hace 15, 20 días estuve en Francia, por una semana y me di cuenta que la cultura en Francia es a otro nivel. Lo que para nosotros acá es una cosa muy normalita, en Francia se le pone atención fuerte a todo lo que es cultura. Entonces uno escucha a los extranjeros cuando llegan aquí, entonces como que sí tenemos la intención de hablar de nuestra historia, pero como usted dice, tal vez por claro, aquellos accesorios que se impiden propiamente, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que en nuestros países a veces, los países subdesarrollados, pobres, tienen tantos problemas que no ven como la cultura como algo que es necesaria rentable, en el momento, ¿no? En cambio, tú vas a Europa, por ejemplo, tú vas a España, tú vas a Francia, tú vas a Inglaterra, tú vas a Estados Unidos, y tú te vas a dar cuenta que eso que tú acabas de decir, por ejemplo, la gente es educada, la gente tiene un nivel cultural avanzado. Si tú vas en un tren, tú ves un francés y el francés va leyendo. Tal cual. Va leyendo mientras que... Entonces, han desarrollado una serie de instituciones culturales, museos, revistas, ¿ves? Que eso también genera recursos, ¿ves? Y hay hay libreros, por ejemplo. Nosotros aquí, a excepción de Fraguela, no tenemos ningún librero, tenemos gente que vende libros, ¿no? Pero un librero es aquella persona que te conoce lo que tiene, que sabe de historia. Por ejemplo, uno hablaba, yo cuando estaba joven, por ejemplo, recuerdo que pasaba a veces cuando era estudiante aquí a comprar algún libro a la librería cultural de Fraguela, y tú hablabas con Fraguela, era un tipo que irradiaba conocimiento, cultura. Entonces, yo creo que nosotros sí hay que, el Estado pues tiene que promover estos tipos de, inclusive aquí nosotros no tenemos muchos centros ONG de estudio de la realidad, de los problemas nacionales, los problemas culturales. Entonces eso queda restringido a la universidad, pero las universidades a veces tienen restricciones presupuestarias para la investigación y eso, que aquí a veces, bueno, se hace lo que se puede, pero no es que, y si tú lo haces, pues no, a veces publica libros. Por ejemplo, fíjate, en Colombia existe el Banco de la República, que es el Banco Central. El Banco Central tiene museos, administra bibliotecas, administra esto, administra lo otro, publica, tiene... El Banco Nacional nuestro no hace eso. Ahora, por ejemplo, cuando estaba el doctor, el profesor Conte Porra, había un departamento de patrimonio cultural, ¿no? Que ellos promocionaban libros, estudios, etcétera. Eso después, una vez él murió, desbancaron eso. Todavía el Banco Nacional, hay que decirlo, sí publica. Él, inclusive, el doctor Alfredo Castillero, le acaba de publicar un libro que se llama Sobre esclavos en Panamá, en la época colonial, la esclavitud en época colonial. Pero funciona más por la parte personal, o sea, si tú lo conoces y él, entonces te apoya, pero no es que hay una política
para fomentar. Es como un apoyo educación personal, pero no hay una política de la misma entidad. No, inclusive no hay. Incluso antes había un departamento de patrimonio histórico que lo decía, pero eso después lo eliminaron y crearon una dirección allí de mercadeo y otras cosas que nada tiene que ver. Pero profesora, ¿a qué se debe este desgano o este poco interés? Eso viene, yo pienso que eso viene desde hace mucho tiempo, o sea, no es ahora tampoco. Y tiene que ver con los países pobres tienen muchos problemas económicos, entonces ellos ven que invertir en cultura eso no es rentable, ¿no? Bueno, por suerte aquí se creó un Ministerio de Cultura que nosotros esperamos que lo que hizo fue que lo que era el Instituto Nacional de Cultura pasó a ser el Ministerio de Cultura y tomó algunas direcciones que estaban regadas en el Ministerio de Comercio, y así por el estilo, y lo creado. Pero ellos deben fortalecer, por ejemplo, todos estos procesos para elevar la cultura del pueblo, porque el pueblo nuestro es un pueblo que a nivel cultural todavía tenemos muchas deficiencias. Por ejemplo, eso se ve, por ejemplo, en el caso de la basura, ¿eh? Porque el problema de la basura nuestra, que la gente tira la basura, eso es un problema cultural. ¿Eh? Mira el caso, por ejemplo, de los japoneses. Los japoneses van a un estadio y donde juega la selección de Japón y después que ellos terminan, ellos recogen toda la basura del estadio, o sea, porque el japonés no entiende por qué la gente tira la basura al piso. Y en Japón no hay, por ejemplo, en Japón no hay en las calles tantos basureros para tirar, sino que la gente, si usted va a tirar algo, usted la guarda en su bolsillo y cuando llega a la casa usted la tira. Inclusive, recuerdo que mi esposa es periodista, y mi esposo una vez escribió un artículo sobre la cultura japonesa y el papel el trabajo en las escuelas. En Japón, por ejemplo, al niño que entra a la escuela, a ese niño lo ponen a barrer y a limpiar la escuela, porque eso fortalece ese sentido de responsabilidad. Aquí en Panamá y en muchos países, tú mandas a un niño a la escuela y la maestra pone a un niño a limpiar o a barrerla y eso es como un castigo. Derechos humanos de una vez. Es un castigo, sí. Mientras que en Japón eso es parte de su formación, porque al final cuando ese niño es grande, ese niño va a cuidar su país, va a cuidar su medio ambiente. Pertenencia. Sí, ese sentido de pertenencia, exacto, ¿no? Entonces nosotros acá lo que es como un castigo para ellos es un bien, ¿no? Entonces uno ve enseñanza, pues. Uno ve entonces en los videos en Japón y los niños son los que barren y trapean las escuelas. Profesor, se nos acaba el tiempo, nos quedan 6 minutos. ¿Cuáles son las investigaciones o los trabajos que estamos llevando, digamos, hasta el momento en el Instituto de Investigaciones Históricas? ¿Cuáles son los proyectos que tenemos? Dos cositas antes de responder esto. Yo creo que en la universidad en los últimos años, 10, 12 años, ha fomentado bastante la investigación y quizás un poquito más, ha ido definiendo las líneas de investigación, ¿no? Entonces, yo tengo un documento aquí que habla de las líneas de investigación de la universidad y se habla alrededor de 178 líneas de investigación, wow, distribuido para todos los centros regionales, las facultades, etcétera. Las líneas de investigación es donde tú debes enfocar las investigaciones para que tengan un objetivo. El instituto tiene 3 líneas de investigación aprobadas por el Consejo de Investigación, que son Estado, Poder, Economía y Población, Sociedad, Cultura, Ambiente, Ideología, e Historia Intelectual, Ciencia, Tecnología y Género. Entonces, nosotros en ese marco, el instituto publicó un libro, un folletito, ¿no?, que se llama Resumen de Proyectos desde el 21 hasta el 24, donde tenía 15 proyectos de investigación. Y este año 2025 nosotros tenemos 9 proyectos de investigación, donde participa Eda Zamudio, Jorge Roquever, Luis Pulido, Guillermo Castro,